Señoras y señores ateneístas, amigos todos, muy buenas noches. Mis más sinceras gracias a Fermín Hidalgo, alma de esta bodega, La Gitana, por ofrecernos generosamente este marco incomparable para la realización de este acto, a la Delegación de Cultura y a todo su equipo, las facilidades que nos dan para hacer posible que esta entidad, el Ateneo de Sanlúcar, desarrolle sus actividades culturales con éxito. A Manuel Romero Tallafigo, tengo a mi izquierda, por ofrecernos la oportunidad de presentar su libro El testamento de Juan Sebastián Elcano, palabras para un autorretrato. A Elena Vidal, que todavía no ha llegado, su directora de la editorial Universidad de Sevilla, por la extraordinaria publicación. Al personal de Televisión Costa Noroeste, porque con su apoyo y colaboración podemos difundir ideas y conocimientos para disfrute de todos nosotros. Y a todos vosotros por ser reincidente en vuestra lealtad y seguimiento de nuestras actividades. Muchas gracias. Hoy tenemos un gran recuerdo, yo no puedo olvidar hoy las imágenes que son muy fuertes y que supongo que todos la tengan, y esto de alguna manera la cultura es un homenaje. Cuando empezó la pandemia y vimos las puertas de los hospitales saliendo los féretros como rosquillas, esa imagen no se me olvidará nunca y la tenemos siempre presente. Por ellos, por todos los que no están, nuestro más sincero pésame y recuerdo. Embarcados de nuevo en esta aventura de dar vida al hecho más grande que jalona nuestra reciente historia, como fue el ser protagonistas y testigos de la primera vuelta al mundo con el único objetivo de recrear la historia de esta ciudad, Sanlúcar, con el deseo de darle una inmortalidad merecida, el mejor legado que dejemos a todas las generaciones que han de venir, y así podremos dejar de ser lo que somos, sin olvidar lo que fuimos y transformar todo lo que tocamos. En la no victoria en el mar Pacífico a un grado de la línea equinoccial a 26 días del mes de julio, año del Señor de 1500, E20, E6, en presencia de mí, Íñigo Cortés de Perea, contador de la dicha nao capitana Zastas. Así comienza el testamento de Juan Sebastián Elcano, cuya muerte acaeció el 26 de julio de 1526, surcando de nuevo el Océano Pacífico en su segundo viaje hacia las Molucas. Justo 4 años antes de que muriera, había completado tan tamaña gesta en 1522. Pocos días antes había dictado su testamento con una gran lucidez, con una ejemplar serenidad ante la muerte, un documento minucioso con sus últimas voluntades, un texto indispensable para conocer aquella época y a personajes de tal relevancia que configuran el engranaje de nuestra historia. Aquel gran marino consiguió circunnavegar el globo por primera vez al frente de la expedición de la Armada para el descubrimiento de la especiería, tras la muerte de Fernando Magallanes. El legado de ambos marinos ha sido trascendente para la historia del mundo y a ambos les pertenece la gloria. El testamento del Elcano, que se fechó astronómicamente en la no victoria en el mar Pacífico, como hemos dicho antes, a un grado de línea equinoccial, es un relicario de voces, pensamientos y trozos cristalinos del alma del Elcano, facetas importantes que tejen con gran visibilidad su personalidad y su vida aventurera. Se esboza al testador como servidor del rey, buscador de aromas y especias, hombre intrépido, rendido a la caprichosa fortuna e instigador de suculentas expectativas de negocio en las Molucas. He leído varios libros y artículos sobre esta efeméride, inmersos en una secuencia temporal y objetiva. Me han llevado al conocimiento pormenorizado de los avatares que inevitablemente ocurrieron allende los mares durante esta extraordinaria aventura del mar. Hoy el libro que presentamos está escrito con una exquisita sencillez, una gramática ligera, un vocabulario sugerente, unas evocadoras transcripciones con llamativas imágenes, consolidando la inmensa información que atesora sus 711 páginas, sus 17 capítulos, una edición paleográfica facsímil, hola Elena, más una extensa bibliografía. No hay por parte del autor signo de querer agobiarnos o confundirnos, solo lo justo
para que esos intrépidos marinos troleen nuestra memoria para hacernos partícipe de sus inusitados avatares. La escritura del testamento de Juan Sebastián Elcano le ha supuesto al autor una prometedora e inolvidable excusa para descifrar con cautelosa fluidez científica los históricos momentos, la pléyade de personajes que hicieron realidad la rutina de cada día, forjada al crisol de innumerables pesares y euforias, villanías y heroicidades, zarandeada por los vientos de una fe inquebrantable y una lealtad sin límites al principal objetivo de aquella aventura sin par, llegar a las Molucas. Ya está todo dicho. Se ha cerrado el ciclo de posibles conjeturas y certezas. La trama ha concluido. Después de este libro no puede haber nada más interesante. Es una manera de pensar. Al menos esa es la sensación que tengo después de su lectura, porque de todo lo que yo he leído, nadie tiene las 711 páginas, porque además es algo verdaderamente increíble. Esta mañana hemos estado los dos en radio de Raúl Herrera y en televisión, y hubo un momento que lo único que nos faltó era un bocadillo, una copa de manzanilla y seguir hablando. Este hombre es un sabio. Es un privilegio tenerte hoy aquí por tu sabiduría, por tu probada dedicación y sobre todo porque de alguna manera con tu trabajo intelectual eres el guardián por excelencia del testamento universal de la vida y hecho de los hombres que nos han precedido. Rendida gracias, Manuel. Dice Elena que sí. Bueno, explica tú cómo ha llegado hasta aquí. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quería disculpar mi retraso. Hemos llegado desde Sevilla con tiempo suficiente para poder estar aquí, vamos, con muchísima antelación, pero las cosas de Google Maps nos han mandado a otra bodega La Gitana y bueno, cuando nos hemos dado cuenta hemos llamado a un taxi, en fin, hemos intentado llegar lo antes posible, pero aún así le pido disculpas por el retraso. Bien, quisiera en primer lugar trasladarles a todos ustedes un afectuoso saludo de la directora de la editorial Universidad de Sevilla, la profesora Araceli López Serena, que bueno, no ha podido estar aquí como era su intención por motivos de agenda, pero eso me da a mí la oportunidad de compartir con ustedes pues, la presentación de este libro. El testamento de Juan Sebastián Elcano, palabras para un autorretrato, del profesor Manuel Romero Tallafigo, que es catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, institución en la que ha desarrollado su labor docente e investigadora durante muchísimo tiempo, especialmente en el ámbito de la paleografía. Para la editorial Universidad de Sevilla, a quien represento en este momento como subdirectora, es un placer presentar esta tarde, en un lugar tan emblemático y significativo para la ocasión, esta obra editada junto a la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, a quien agradecemos muy sinceramente su colaboración. La Universidad de Sevilla ha colaborado en muchas actividades vinculadas a la primera circunnavegación de la Tierra, ha organizado seminarios, ponencias, conferencias, que conmemoran esta hazaña realizada entre 1519 y 1522 por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Esta hazaña, que ahora conmemoramos, dibujó un nuevo mapa del mundo y abrió rutas inexploradas hasta la época, que permitieron agrandar la frontera del conocimiento. Como les decía, la Universidad de Sevilla, además de la organización de seminarios, de conferencias, forma parte del Consejo Asesor del Quinto Centenario, constituido por el Ayuntamiento de Sevilla, y también de la Red Mundial de Universidades Magallánicas para la Investigación, la Ciencia y la Cultura. Desde nuestra editorial se han publicado también obras vinculadas a este gran acontecimiento, como Magallanes y Sevilla, coordinado por doña Enriqueta Vila, y también Las Atarazanas de Sevilla, de Pablo Emilio Pérez Mallaína,
por constituir estas atarazanas un edificio clave en el almacenamiento de suministros. El libro que presentamos hoy se centra, como explicará de forma pormenorizada su autor, en el análisis del testamento de Juan Sebastián Elcano. A partir de este documento, y he ojeado la edición facsímil al final del libro, el autor reconstruye un perfil poliédrico de la figura de este vasco de Guetaria. El libro constituye el número 364 de la colección Historia de nuestra editorial, una colección dirigida por el catedrático Antonio Caballo Rufino. Me gustaría terminar esta breve intervención señalando que la colección Historia de la editorial Universidad de Sevilla posee, junto a otras 4 colecciones, un sello de calidad que para nosotros constituye un reconocimiento importantísimo. Y ese sello de calidad lo obtenemos gracias a que profesores como Manuel Romero Tallafigo editan sus obras y comparten el conocimiento con nosotros. Así que le agradezco su buen hacer y les pido a todos otra vez disculpa por el retraso. Muchas gracias. Tienes la palabra. Manuel Romero Tallafigo es catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla. Ha impartido las asignaturas de Paleografía, Diplomática, Archivística y Biblioteconomía, Historia del Documento Moderno y Contemporáneo. Ha dirigido los 6 máster, 6 veces, en 6 ocasiones, 6 cursos del máster en Archivística, que se han celebrado en la Universidad de Sevilla. Gracias a esos másteres, muchísimos de sus alumnos están hoy en los distintos archivos, han encontrado trabajo en archivos por toda España. Entre sus publicaciones más recientes yo me referiría a un libro precioso que tiene, que se titula De libros, archivos y bibliotecas. Se lo publicaron en la universidad en Las Palmas, en Canarias. Es un libro difícil de conseguir porque es una edición muy limitada, pero es precioso, un libro magnífico. También ha publicado otro tipo de libros, todos relativos a archivos de gestión, registro general de entrada y salida de documentos, artículos en revistas y últimamente una antología de diplomática y archivística, que es un homenaje, un reconocimiento, también lo ha publicado la Universidad de Sevilla, a su aportación personal sobre la ciencia de las formas de los documentos, la diplomática y sobre las técnicas de gestión y conservación de archivos. Por último, hay que citar que a petición del consejero de Cultura del Gobierno vasco se le invitó a presentar su libro, El Testamento Juan Sebastián Elcano, este libro que tenemos aquí, en las dependencias del Museo Naval de San Sebastián. Él ha vuelto muy gratamente impresionado por el recibimiento y el trato que le han dado en esa comunidad española. Bien, yo mi presentación la quería acompañar por algunas imágenes mudas, las imágenes mientras hablaba. Vamos a hacer un homenaje a la palabra, es decir, voy a procurar que ustedes vean las imágenes a través del poder de la palabra. En este ambiente que yo me imagino que la nao Victoria, cuando volvió de las Molucas, olía a clavo. En Londres, los londinenses se admiraban cuando Drake volvió con los barcos cargados de clavos del aroma que invadió, aroma a clavel, clavellina viene de clavo, invadió a Londres. Pues yo digo que las naves, este olor que tenemos aquí a Manzanilla, fue en la salida de la expedición de Magallanes, la nao Victoria olía a Manzanilla porque uno de los presupuestos más grandes que se gastaron para montar esa armada era en el vino. Porque los marinos, como San Benito fue un monje muy inteligente, para tener a 500, 600 hombres metidos en un monasterio tan encerrado,
imponía que en la comida todos tomasen un vaso de vino. Y las personas de mi edad podían tomar 2, lo dice la regla. Esto que les estoy diciendo está en la regla de San Benito. Entonces, el vino, este vino de Sanlúcar de Jerez, fue importante. Y lo digo porque es lo que me rememora el aroma este. Y luego decirle que me siento rodeado de estos toneros y con ustedes pues muy a gusto, y voy a procurar que las palabras que yo voy a dirigir y mi hermano Joaquín va a leer pasajes del Testamento. O sea, vamos a hacer como una interlocución. Incluso yo le interrumpiré diciéndole vuesa merced, para que sea mejor. Bien. Arcas, cofres, cargados de muchos papeles escritos. Gracias a eso podemos hacer la historia. Fueron y volvieron entre Castilla y las Molucas, como lo hicieron las brújulas, los cuadrantes, los mapas, las velas, los timones, etc. La monarquía española era como una solícita, zancuda, leve y afanosa araña, que iba tejiendo una tela de araña entre España, América, las Molucas. Una tela de araña que tenía un poder pegajoso de coger todos los sonidos, todo lo que se decía y apuntar. Tanto que hoy día en el archivo de India uno va a buscar cuántos sanluqueños fueron a la expedición de Magallanes. Allí está el nombre de su padre, allí está el nombre de su madre, allí está de dónde era, allí está cuántos dineros se le adelantó de salario, allí está el día en que empezó la navegación y el día en que murió para pagarle a los descendientes. Todo se ha apuntado. Había un escribano de Henao que hizo que el Cano, que no quiso hacer testamento en la partida como lo hizo Magallanes, en el mismo barco hiciera el testamento. Y ese testamento lo cogió el escribano de Henao y se hizo en 1526 y llegó a Lisboa en 1536. Y en 1537 ya estaba en la corte de Valladolid, y en 1537 ya estaban las mujeres del Cano, los hijos, la madre, pidiendo una copia del testamento. O sea, el testamento dio la segunda vuelta al mundo, porque fueron las palabras del Cano, hecha tinta, hecha hierro, las que llevaron a esto. Bien, saben ustedes que la escritura es un artificio maravilloso. Tiene que maravilla tener una conferencia que se van las imágenes y uno puede manejarla, puede dar cual. El papel es una maravilla de invento. Digan lo que digan, porque esto me traigo yo ahora una tablet o algo y no estoy con la seguridad que tengo aquí, con esta letra grande aquí delante, para resumir. Bien, gracias a ese artificio de la escritura, el acto de expresar la última voluntad del Cano sobrevoló el espacio y el tiempo, las leguas y las horas. El Cano, yo lo digo, no fue totalmente desbaratado por la muerte. El Cano está vivo hoy en 2021. El testamento que hoy presentamos, lo van a ver ustedes al oír cómo Joaquín lo lee, juega una partida doble. La de la lengua del paladar del Cano, que hablaba ayer, y la de los ojos atónitos, que lo oímos hoy. Porque cuando leemos, oímos por los ojos. Y el segundo juego era el discurrir de la comunicación entre el seso del Cano en ese momento que él veía que se moría, que se iban muriendo el piloto mayor, el escribano estaba enfermo, Loaiza, todo el mundo estaba muriendo de un pescado que comieron y que les hizo daño y que se moría. Y entonces había ahí un juego también entre la punta de la lengua del Cano con el oído de Urdaneta, que cogía la palabra y la escribía, porque hay partes de este testamento que no siguen el formulario notarial. Vamos a ver ahí cuando él reparte sus comidas, ustedes van a oír al Cano hablando, porque cuando él reparte sus 3 barricas de vino, esto para mi hermano, esto para don Juan, esto para el otro, esto para tal, cuando reparte el queso, esto para el confesor, que se llevó unas cuantas camisas, esto para el físico, que era el médico, esto para el barbero, que era el que le curaba, esto para el boticario. Todas esas personas ahí reciben algo. Ahí el Cano no es el formulario notarial, son sus palabras. Era el rumor cogido por el oído de Andrés Urdaneta, que entre renglones dirigía su mano al sido al cabo de una pluma de ave. La voz del Cano se hizo tinta, hierro, agalla de roble y pegamento,
tanto que hoy echan ustedes agua sobre el testamento del Cano y esa tinta no se diluye, porque no es una tinta como la de mi estilográfica, que le cae agua y se diluye, porque es simplemente agua con un polvito de carbón, sino que aquella tinta era agalla de roble, las agallas que están ahí en el coto de Doñana, que es una mosquita que pone en un roble un huevo y de ahí sale una verruga. Esa verruga es totalmente ácida, es la que utilizan los zapateros, los limpiabotas cuando dan el primer repaso al zapato, porque lo que hace es contraer el ácido, contraer el cuero para que se cierre y no entre el agua. Y entonces esa tinta no se pega al papel, muerde al papel, quema el papel, de modo que el papel está quemado tanto que traspasa los renglones. Y eso lo verán ustedes en el facsímil perfectamente. Bien, por tanto, su voz se sustanció en alfabetos, caracteres de viscosa tinta. El testamento es como una carta, porque genera una conversación. Sus renglones son párrafos, hablados por el Cano, enfermo. Empezó el testamento enfermo y terminó el acta enfermo en la cama. Y vamos, si hubiéramos aquí las imágenes, verían ustedes las imágenes de la tinta, cómo firmó el Cano en 1519 antes de venir para San Lucas y cómo firmó en 1526. Ya el pulso le temblaba, la escritura es poliédrica, ya el trazo le falta, la rúbrica que la tiene, se le nota la falta de energía, se le falta que ya... el testamento por eso habla, es psicológico, es totalmente así. Y el testamento tiene comas y puntos, porque a veces él hacía una pausa y a Urdaneta repite esa pausa. Y como decía Juan de Iciar, el primer calígrafo español, que era vasco, de Durango, cerca de la provincia de Bilbao, la escritura no es otra cosa que un razonamiento y plática con los ausentes. Hállase en ella las mismas pausas e intervalos señalados con diversas maneras de rayas y puntos. En la transcripción que yo he hecho del testamento he procurado que vayan las comas y todo eso. Bien, Pigafetta presumía de haberle regalado al rey Carlos I la crónica del viaje. Y realmente fue un gran regalo para Magallanes, porque hoy día venga Pigafetta para acá y venga Pigafetta para allá. Tanto que se ha resaltado tanto la figura de Magallanes, en parte por la crónica de Pigafetta. Pero, sin embargo, yo creo que Carlos I nos ha hecho a todos un regalo, porque el que ese testamento hubiese un mecanismo en España para que un testamento producido en una isla lejana viniese 10 años después hasta Lisboa, y que en Lisboa los funcionarios portugueses, como vieron que los testamentos eran cuestiones de los marineros, cuestiones de familia, sabían lo que era la vida del marinero, respetaron, quitaron a Urdaneta, le quitaron todos los documentos conmemográficos, sin embargo los testamentos se lo dejaron y llegaron hasta Valladolid. Y Carlos V, en vez de tirar esos testamentos, los guardó en un arca, lo llevó al archivo de Simancas y el 14 de octubre de 1785, en unas carretas que salieron de Valladolid el día de San Mateo, más o menos el día 18 de septiembre, me parece que es San Mateo, y llegaron a Sevilla el día 14 de octubre, y como dice el documento, a las 5 menos cuarto de la tarde. Llevaban unas carretas cubiertas de oro. Ese testamento está en el archivo de Indias, y llega un momento que un testamento que era pragmático se convierte en un tesoro, porque cuando llegan los franceses hay documentos del archivo de Indias que se meten en unos cajones y se llevan a la aduana de Cádiz. La aduana de Cádiz es un edificio sólido que es donde está ahora la Diputación de Sevilla. Y ahí lo meten como un tesoro esos cajones, porque ya el testamento del Cano se convierte en un tesoro. Y hoy día está en la sección de patronato, que son los documentos más valiosos del archivo de Indias, que se sirven individualizados, no se sirven 20 documentos a la vez para controlar exactamente el número de folio, que no haya nadie que arranque un pedazo o que se le ocurra llevarse la firma del Cano. Bien, pues digo que Carlos V nos hizo, por tanto, un regalo, porque el testamento del Cano nos va a hablar hoy y vamos a empezar leyendo el testamento del Cano. Venga, Juan Sebastián. In Dei Domine, amén. Sepan cuantos esta carta de testamento vieren, como yo, el capitán Juan Sebastián del Cano, vecino de la villa de Guetaria, estando enfermo de mi persona e sano de mi entendimiento e juicio natural, tal cual Dios nuestro Señor me quiso dar,
sabiendo que la vida del hombre es mortal, y la muerte muy cierta, y la hora muy incierta, y para ello cualquier católico cristiano ha de estar aparejado para cuando fuere la voluntad de Dios. Por ende yo, creyendo firmemente todo lo que la Santa Madre Iglesia cree fiel y verdaderamente, ordeno e fago mi testamento e postrimera voluntad. El primer garabato de Andrés Urdaneta en el testamento de Juan Sebastián en el Cano es una cruz, humildosa, pero orgullosa es la cruz insignia del cristiano. Clavado en ella, cuando expiraba su autor Cristo, sobre el monte Calvario, también expiraba toda la naturaleza. Esa representación del mundo que aparece en el libro, que aparece la Tierra como el centro de gravedad de todo el universo, desde el primer móvil, todos los planetas girando alrededor de la Tierra, y con el centro de la gravedad en la Tierra, que todo bajaba, y que todo el universo trepidaba al ritmo de 24 horas del día, todo, a pesar de que el planeta Marte tuviera otro signo, pero lo de las 24, y se ve todo el centro de la Tierra, ese geocentrismo impresionante, se empezaba con la cruz. Esto es importante en el testamento. Sigue. In Dei nomine Amén. El Cano invocó a Dios. Su amén resonó en medio de aquel océano azul. El Pacífico, aquel mar, sin oasis para el calor, con frío sin misericordia, con la soledad en el desierto del agua, cercado por la muerte en mil formas. Las 13 páginas del testamento, apretadas, reflejan hoy, en 2021, el rito y los instantes de una muerte vivida. Una muerte vivida, es decir, esta paradoja del francés Michel Bouvet, el gran especialista, es el primer acto del rito de la muerte del Cano. El 26 de julio él escribe el testamento, el 30 de agosto muere el escribano del testamento y el 6 de agosto muere. Es el primer acto, es un repaso de toda la vida. Sepan cuántos esta carta de testamento vienen. Fíjate, así empieza el testamento. Sepan cuántos esta carta de testamento vienen. En esos cuantos a los que dirigía su carta se incluían su madre, sus albaceas, al presidente del Consejo de Indias que en Valladolid abrió el testamento 10 años después. Se dirigía a las madres de sus 2 hijos que solicitaron una copia de dicho testamento al Consejo de Indias, y tengo yo el expediente de esa petición. A un tal Diego Juárez que en el siglo XVIII repasa el testamento y va apuntando: madre soltera, otra madre soltera, un hermano, y va poniendo al parque con letras del siglo XVIII la primera lectura. Iba dirigido a un director del Archivo de India que en 1837 copió ya con una tinta, con una pluma de acero, ya no de ave, y se nota en la copia, todo el testamento. Y a partir de esa copia, en 1842, el testamento ya se difundió por todo el mundo a través de la imprenta. Y hoy día, en plena pandemia, yo tenía el testamento a través del portal de los archivos españoles en mi casa, a través de los BAE y del sistema informático. ¿Qué iba a pensar Juan Sebastián Elcano cuando hizo su testamento? Que esto iba a tener tanta trascendencia, que un 17 de septiembre de 2021 su testamento iba a ser leído en voz alta. Este es el poder de la escritura. Bien, ahí Joaquín ha dicho, el Cano pretendió ser comendador de Santiago. Fíjate que solamente ha dicho capitán. Y no tiene otro título que vecino de la villa de Guetaria. ¿Ha visto usted esto? Es la sencillez del testamento. Sin embargo, Magallanes pone comendador de la Orden de Santiago, esposo tal. Él simplemente no se declara ni esposo de nadie, porque después dirá que tiene hijos. Y habla no de sus esposas, sino de la madre de sus hijos. Yo, el capitán Juan Sebastián Elcano, vecino de la villa de Guetaria. Lo dijo enfermo de escorbuto de ciguatera. Ciguatera es lo que cuando yo fui a Lima me avisaron mucho que no tuviera mucho cuidado al tomar el pescado crudo, el ceviche, porque una bacteria, que es lo que yo creo que es lo que mató, porque por lo que dice Urdaneta estuvieron comiendo y todos los que estaban en el convite fueron cayendo uno detrás de otro. El 15 de julio ya cayó uno, el 31 cayeron el general Jofre de Loaiza, el mismo escribano que pone el paso ante mí, el día 5, el 6 cayó el Cano, y van cayendo uno detrás de otro. O sea, una expedición tremenda. Lo dijo, por tanto, enfermo de escorbuto de ciguatera, en la cama, y ante aquella pálida, macilenta
amarillenta y descaecida muerte, según la versión de Horacio. Horacio decía que la muerte tenía una mueca terrible, revoloteaba y picaba sobre el cano en plena línea equinoccial. Esa calavera que golpeaba con su pie, yo iba a poner aquí la imagen, igual las chozas de los pobres que el alcázar del rey, o que el camarote de popa, o las bodegas de la noche. Y les leo en latín esta frase porque para reivindicar el latín. Fíjate ustedes qué cosa más linda. Pálida mors. Fíjate ustedes qué bonito. Pálida mors. Pálida muerte. Aequo pulsa pere. Con igual pie golpea. Pauperum tabernas. Las tiendas, las tabernas de los pobres. Regumque turres. Y las torres de los reyes. Pálida mors aequo pulsa pere pauperum tabernas regumque turres. Pues el latín antes se estudiaba y en el libro yo les recomiendo que muchas cosas las lean ustedes en voz alta, incluso el testamento de Juan Sebastián y tal, porque oído es más bonito. Ven. Primeramente, mando mi ánima a Dios que me la crió y me redimió por su preciosa sangre en la Santa Cruz. Y ruego y suplico a su bendita Madre, Señora Santa María, Nuestra Señora, que ella sea mi abogada delante de su precioso Hijo, que me quiera alcanzar perdón de mis pecados y me lleve a su gloria santa. Ítem, mando que se me hagan mis aniversarios y exequias en la dicha villa de Guetaria, en la iglesia de San Salvador, según la persona de mi estado, en la huesa donde están enterrados mi Señor Padre y mis antepasados. Yo ahora estoy en la iglesia de Guetaria y yo vi que la huesa era una tumba en el suelo, como estamos aquí acostumbrados en la parroquia y a la caridad, a las tumbas. No, allí, como la iglesia tiene 3 pisos, porque hay tal desnivel, entonces la huesa es como una capilla. Porque dicen ustedes que las obsequias se hagan en la huesa. O sea, era una especie de osario común de toda la gente de Guetaria. Claro, él va a ser sepultado en el océano, pero fíjate el recuerdo tan bonito de la huesa. Esto es una cosa muy, muy bonita, que yo creo que esto no estaba en ningún formulario notarial. El cano sabía cómo era la iglesia de Guetaria, que yo les invito a que la visiten y que bajen a la huesa y verán que no es un osario, que no es una cripta que hay que meterse con una escalera, es otra capilla más. Yo cuando vi aquella me quedé impresionado. Y claro, ahora leyendo el testamento el otro día, preparando esto, digo, claro, las exequias no se tienen que hacer en el altar mayor, sino en la huesa. Sigue. Ítem mando a las órdenes de la redención para sacar cautivos 6 ducados, que son 3 órdenes, a cada orden 2 ducados. Y con tanto aparto de todos mis bienes, los cuales mando que sean pagados después que su majestad y sus tesoreros hubieren pagado todo lo que me debe su majestad, y hasta tanto no sean obligados mis bienes ni herederos a pagar los dichos 6 ducados, ni otra pía ni manda siguiente, salvo después con los dichos dineros que su majestad me diere. Yo creo que estas mandas no se cumplieron, por lo que vamos, como lean ustedes el libro, no le pagaron mal y tarde a la pobre madre, le dijeron que tenía que venir a Sevilla a cobrar el dinero de casi 1 millón de euros, que era lo que le correspondía al cano por su salario y por lo que le debía al rey de un acostamiento de 500 ducados, que eran casi 18.000 euros cada año. Llegaba ya 3 años y medio acumulados, y como, si ven ustedes la argumentación del fiscal, esta expedición fracasó, y si ha fracasado, no solamente fracasa el rey, sino los que van en la expedición. Y la pobre madre le dieron 200.000 maravedíes, que el maravedí es como 1,30 €, o sea, pongan ustedes 230 euros, 1.000 euros. Y esa mujer dice, no, pues le dice el abogado al rey, no, mire usted, que no haga usted esta mujer que tenga que bajar a Sevilla. Bueno, pues que no baje a Sevilla, pero en vez de 230.000 le dejamos en 190.000. Eso es lo que pone el expediente, léanlo ustedes ahí. O sea, el Estado es una persona jurídica. Ustedes hagan favores siempre. Yo siempre me decía, esto lo hago yo por la universidad, no, esto lo hago yo por estos alumnos que están aquí delante. La universidad es una persona jurídica, que van teniendo rectores, directores, decanos, se van cambiando.
Ustedes tienen a las personas físicas, y esto me sale a colación de este tema. Venga, sí. Ítem mando que se digan por mi ánima y la de mi Padre, y por quien yo soy encargo, en la dicha iglesia de San Salvador, una misa anual, la cual mando que diga don Lorenzo de Sorazábal, y otra misa anual mando que se diga en la Magdalena de la dicha villa, y la dicha misa diga mi hermano don Domingo, y otra misa anual sea dicha en la iglesia de San Sebastián, y diga don Rodrigo de Gaínza, mi sobrino, y mando que sean pagados de su capellanía lo acostumbrado en dicha villa. Bien. El canon, cuando testa y se siente sepultado en la ancha, honda y oscura cima del océano Pacífico, lejos, muy lejos de la huesa de sus antepasados en la iglesia de San Salvador, de la villa de Guetaria, desde el Pacífico venera con ternura familiar, y esto es un tema curioso, el amor a su padre, el ánima de mi Padre por quien yo soy encargo. ¿Qué cosa? Porque yo soy... Y la huesa donde están enterrados mi Señor Padre en mis antepasados. Esto es la angustia de sentirse sepultado en el océano y no sentirse sepultado en la tumba de sus antepasados. Se entronca su linaje familiar, hecho materia, hecho ceniza de calavera y hueso. Decía Ortega que los linajes, la genealogía que dicen los noveles, es una línea de sombras, porque cuando nos morimos. Sin embargo, el único modo que tiene de concretarse ese linaje era en las huesas, que es donde estaban desde todos tus antecesores hasta mí, porque los huesos, las calaveras, dice, es la raíz misma de la inmortalidad. O sea, el Cano fue inmortal porque fue hijo de su padre don Domingo, fue hijo de doña Catalina del Puerto, de su abuelo, y entonces eso es lo que está venerando. Por eso el Cano siente que hasta en el Pacífico un hombre, donde quiera que vaya, desea llevar consigo a sus muertos. Sí. Ítem mando a la iglesia del Señor San Martín, que es en la jurisdicción de la dicha villa de Guetaria, 12 ducados de oro. Ojo, cuando diga el 12 ducados de oro, tenga usted en cuenta que son monedas de oro. Esas monedas, cuando se empleaban en el tráfico diario, se tenían que pesar, porque había gente muy lista que con unos alicates le quitaban un pedacito. Y si tenían 300 ducados, le quitaban 300 pedacitos, entonces se va a dar. Y cuando digan aquí ducados, escúchenlo bien, son ducados de cuenta, es decir, que se pagaban con 375 maravedíes que se vendía, que se acuñaba en reales. Cada real tenía 34 maravedíes y era una moneda de plata. Por tanto, verán ustedes cómo determinadas instituciones no quieren ducados de cuenta, tienen ducados de oro, los que hay que pesar con una balanza. Y esto también el testamento es muy elocuente. Sigue leyendo. 12 ducados de oro para una casulla, diácono e subdiácono, capa de muy buen paño colorado que cueste cada vara un ducado de oro, que si alguna cosa faltare en los dichos 12 ducados, que cumplan hasta el cumplimiento. Ítem mando a la iglesia de San Provencio, que es en la jurisdicción de la dicha villa, un ducado de oro. Ítem mando a la iglesia de la Magdalena de la dicha villa, un ducado. Y esto además, Urdaneta pone una señalita para que no se añada de oro. O sea, como en los cheques cuando ponemos la cantidad para que no añada un cero, pone o sea, que eso es todo intencional. Sigue. Ítem mando para los pobres del Señor San Lázaro, un ducado. Ítem mando a la iglesia del Señor San Antón de la dicha villa, un ducado. Ítem mando a la iglesia del Señor San Pedro de la dicha villa, un ducado. Ítem mando a la ermita del Señor San Gregorio de dicha villa, un ducado. Ítem mando al hospital de la dicha villa, 2 ducados. Ítem mando a Santa Cruz de la dicha villa, un ducado. Ítem mando a la iglesia de Nuestra Señora de Eciar, 40 ducados de oro, para que hagan con ellos unos ornamentos y que a mis cabezaleros y testamentarios bien visto fuere que cuesten los dichos 40 ducados. Ítem mando a Santa María de Guadalupe 6 ducados de oro. Los monasterios piden oro, Ítem mando a Nuestra Señora de Aránzazu un ducado de oro.
Ítem mando a Nuestra Señora de Irún y Arunzu un ducado de oro. Sí. Ítem mando al monasterio de Sassiola Franciscanos. 10 ducados de oro. Ítem manda a Santa Engracia de Aizarna un ducado de oro. Bien, creo que ha quedado, no hago ningún comentario a esto porque ha quedado claro el reparto. Y fíjense ustedes, es que era muy vasco, no, es que no le decían la misa, los testamentos en aquel entonces, ha sido el modo de que cuando uno va viajando por España, mira la silueta de un pueblo y lo que más destaca siempre es la iglesia. Y era en parte porque lo primero que te pedían, eso lo sabe muy bien Joaquín, que está viendo ahora los libros de entierros de la parroquia, que en la parroquia cuando se apunta el difunto se dice, tiene testamento. Esto era muy importante para los curas, porque miraban si habían dejado mandas piadosas a las iglesias. Y gracias a eso, sin necesidad de subvenciones, la iglesia levantó la Catedral de León, la catedral, todo es a base de esto, de las indulgencias. Por eso yo en el capítulo de la piedad del cano hablo mucho del purgatorio, porque el miedo a estar en el purgatorio y el que tú con una limosna y con una misa te librabas de 5 años, te daban una indulgencia plenaria que era todo, eso lo hablo yo muy claro porque hay que matizar. Es que el cano era muy piadoso, hay que ver las cosas que dice. No, era un hombre que se enfrentaba a la vida de ultratumba y en aquel entonces pensaba más en la vida de ultratumba que nosotros que somos más otra cosa diferente. Sigue leyendo. Ítem mando por cuanto tengo prometido de ir en romería a la Santa Verónica de Alicante. Yo le iba a poner aquí la imagen de esa ermita que está allí en Alicante, que es muy bonita, una iglesia que era de los Jerónimos, como aquí en San Lucas de Barrameda, en un sitio también paisajístico, como los Jerónimos aquí en San Lucas. A los Jerónimos les gustaba el teatro de la naturaleza, ver los amaneceres, oír a los pájaros, oír el espectáculo que daría ese coto de Doñana sin polución y sin nada, cuando los Jerónimos se levantaban por la mañana. Y entonces, Santa Verónica es otro convento. Y esto es muy curioso porque el cano estuvo por Alicante, por el Mediterráneo, y que este hombre se acordara 7 años después de que había prometido hacer una romería. Y fíjate usted qué cosa más curiosa. Y además escuchen, porque esto no está en un formulario notarial. Esto parece que está el cano diciendo, yo hice esto, y Urdaneta lo va apuntando. Sigue, Joaquín. Es porque yo no puedo cumplir que se haga un romero. Mando para el dicho romero 6 ducados. Allende de ello mando que le sean dados al dicho romero 24 ducados, para que los dé a la iglesia de la dicha Santa Verónica, y traiga fe del prior y los mayordomos que recibieren los dichos 24 ducados. Ítem mando a San Pelayo de Zarauz un ducado. Ítem digo que yo concerté con el guardián y frailes del monasterio de San Francisco de La Coruña para que me dijesen una misa de concepción cada día, y tuviesen cargo de rogar a Dios por mi ánima, y de todos cuantos en esta armada veníamos, y por la de la dicha armada, hasta tanto que yo volviese a España. Y para ello hice una obligación de 60 ducados por ante Cristóbal de Polo, escribano de número. Usted España, ¿no? El cano decía España, no decía el Estado. Escribano del número de la dicha ciudad, para les pagar cuando la dicha armada volviese a la dicha ciudad de La Coruña. Mando que sean pagados al dicho guardián e monasterio e frailes. Ítem mando a la iglesia del señor Santiago de Galicia 6 ducados. Ítem mando que se den a 30 pobres de la jurisdicción de la dicha villa de Guetaria, a las más necesitadas, sendas sayas de cordelate blanco que a mis cabezaleros pareciere. Una observación, este monasterio de San Francisco de La Coruña tienen una imagen que sale en Semana Santa, pues yo me he preocupado de esto, de investigar, que es la soledad. A los marinos solteros les encantaba la Virgen de la Soledad, pero no hay cosa más bonita que ver, la piedad, que ver a una madre con el hijo, como es la piedad de Miguel Ángel, o las piedades que tenemos aquí, la Virgen de las Angustias. Entonces todos estos solterones. Y yo me imagino que cuando el cano estuvo con los franciscanos, además los franciscanos, los marineros le llamaban la atención, porque los franciscanos y las franciscanas estaban casados con la pobreza, hacían voto de castidad y celibato, pero estaban casados con la pobreza. Y estos marineros,
porque estos marineros buscaban la riqueza, era el acicate que tenían para hacer estos viajes tan peligrosos, admiraban a unos hombres que se casaban con la pobreza. Y por eso esa misa a la Virgen de la Concepción, a la Inmaculada Concepción, a un Juan Sebastián Elcano que en el primer viaje iba en una nao que se llamaba Concepción. Un Juan Sebastián Elcano que yo estoy seguro que visitó cuando estuvo aquí el monasterio de Regina, recién fundado en la calle Regina, y se admiró de las clarisas. Esta banda es para mí es muy significativa, estos 2.925 euros que le dejó al convento antes en una escritura notarial. Yo no sé si lo cobraron o lo dejaron de cobrar. Sí, pues. Ítem mando a Mari Hernández Ternialde, madre de Domingo de Elcano, mi hijo, 100 ducados de oro, por cuando siendo moza virgen hube, y mando que le sean pagados los dichos 100 ducados dentro de 2 años, después que mi testamento fuere en España. Ítem mando a la dicha María de Vida Urreta, madre de la dicha mi hija. No sabe el nombre de la hija. Por la crianza de ella y por descargo de mi conciencia, 40 ducados. Sin oro, a la otra se con oro. Los cuales mando que les sean pagados dentro de 1 año, después que el dicho mi testamento fuere en España. Bien, este es un hombre, después de haber hecho esas mandas piadosas, se preocupa de las mujeres que tuvo. Es curiosísimo, pero establece una jerarquía. Sus mujeres, no sus esposas, sino madres de sendos, singulares y distintos hijos suyos. Son solo las mujeres que le dieron descendencia, una en un pueblo pesquero de Guetaria, que la tuvo moza y virgen, y otra en la bulliciosa y exquisita corte de Valladolid, llena de lujo de borgoñones que acompañaban al rey Carlos. A ninguna de ellas encomienda la tutela de sus hijos. Para eso estaba su madre, mi señora doña Catalina del Puerto, que 30 años después pleiteaba con el rey por las rentas del Cano. Entre las dos madres de sus 2 hijos marca diferencias muy ponderadas en cantidades, en oro o plata y en plazos. Por ejemplo, a la primera, a la que tuvo moza y virgen, qué buena expresión, ¿verdad? Moza y virgen. Madre de su primogénito Domingo, más ducados, más plazos y menos urgencia de cobro. Que se le paguen 100 ducados dentro de 2 años después que mi testamento fuera en España. Son 48.375 euros. A la segunda, madre de una niña que dejó seguramente todavía lactante y sin conocer su nombre, yo creo ni la vio, se enteró en La Coruña que se lo mandarían por carta, menos ducados y menos urgencia de plata. Solo 40 ducados. Y además dice, por la crianza de ella y por descargo de mi conciencia. Estas son las cosas de este hombre, que es un retrato. Sigue. Ítem mando a Isabel del Puerto, mi prima, una saya de 4 ducados. Ítem mando a mi sobrino, hijo de Sebastián de Elcano, mi hermano, 20 ducados. Digo a Martín. Ítem mando a Domingo de Elcano, mi sobrino, hijo del dicho Sebastián, otros 20 ducados. Esta Isabel del Puerto, a la que le regalo una saya, ese vestido con muchos pliegues, que yo traería aquí una imagen para que vieran ustedes los pliegues, y además le iba a traer el adelantado Fernández de Lugo, que está en la iglesia de los Dolores, que en la tumba tiene un sayo que está lleno de pliegues, elegantísimo, yo lo he puesto en el libro, para explicar lo que es un sayo elegante de aquella época. Me he ido a la tumba de la iglesia de la Trinidad, que ese hombre tiene un sayo hecho en piedra, pero precioso. ¿A esta prima quién sería? Sería un amor de primera juventud, que se enamoró de esa prima, porque a esta prima le deja un sayo además de 4 ducados. 4 ducados son 375 maravedíes, 4 por 3 son 1.200, 1.300, conviértanlo usted en euros, unos 1.500 euros. Para una saya, ese detalle, se queda uno pensando y le salen muchas cosas. Sigue. Siguiente documento. E para cumplir e pagar las mandas susodichas, nombro y declaro por mis bienes 1.000
es 750 ducados, que su majestad me debe en la casa de contratación de la especiería. Ítem más, declaro por mis bienes los 1000 ducados que su majestad me da de mi salario de la capitanía. Como ven ustedes, le debían. No tiene ningún bien inmueble. Después de la madre dice en el pleito que todo lo habían vendido, porque claro, el viaje, cuando en el primer viaje llega a Sanlúcar, el vender, o sea, la proporción, el negocio del 1 por 2, el 2000% de ganancia en ese clavo que le dieron, la familia se animó y vendió todo y se vinieron los 4 hermanos. Los 4 hermanos murieron en el viaje, desde Juan Sebastián. Esta gente invirtió todo. La madre tuvo que pedir auxilio a la Casa de la Contratación porque no tenía dinero para vivir. El expediente que yo he acompañado al testamento, no solamente, sino me he leído todas las documentaciones, la angustia de esa familia nos revela que estos acontecimientos que celebramos en el centenario son épicos, pero también muy dramáticos. Aquí esta pobre madre, la que esto. 7 años después de la fecha del testamento, en la corte del rey en Toledo, Catalina del Puerto, madre y heredera de Juan Sebastián, pleitea con el fiscal Villalobos para que le paguen a su hijo, que no le habían pagado nada, le dieron 500 ducados todos los años y no le pagaron ninguno. Tanto que yo he sacado el mes en que empezó a redactar el testamento, porque él exactamente calcula 3 años y medio, y yo he hecho la cuenta que es la que él pone. Luego el testamento lo empezó a hacer, si lo fecha el 26 de julio, lo empezó el 20 de julio, porque yo he hecho todo el cálculo por las cosas que dice, ¿no? Bien, la sentencia del Consejo fue tacaña y cicatera. Ahora puede producirnos esta vergüenza. Solo se le dio 200.000 maravedíes o 268.000 euros. Cantidad que no tenía nada que ver con los 919.500 maravedíes, 1 millón de maravedíes y 1.000.000 casi 200.000 euros. Como ven ustedes, la corona fue muy tacaña. Sí. Ítem más, declaro las mercaderías siguientes a medias con Diego de Covarrubias, en gloria sea, las cuales están en una caja. Este es el negocio que pretendía el tal. Dar un cascabel y que te den media arroba de clavo. El indio que recibe el cascabel en un sitio que había poco hierro, que allí todos los barcos estaban hechos con junco, porque unas tijeras eran tú le dabas una tijera y le dabas media arroba de clavo, y quedaba contento el español porque se ha hecho el negocio y el indio y engañado a este español. Era un negocio dispar en nuestra mentalidad, pero que hacía. Y ahora verán ustedes las piezas, que las piezas yo me acuerdo cuando Baldomero, las tiendas aquí de tela, las piezas eran los bloques estos de tela que después abrían y lo medían por anas. O sea, esta es la medida. Cuando diga ahí anas, Joaquín, entiendan ustedes esto. Cogían la tela, otra vuelta, 2 anas, 3 anas, 4 anas, 5 anas. Anas es esto, es la medida. Que por cierto, hoy día todo el mundo dice que el símbolo de arroba viene de arroba, el símbolo que empleamos para los emails. Sin embargo, en el testamento, cuando pone la palabra arroba, pone arroba, y cuando pone anas, pone el símbolo de la arroba. Eso me lo ha dicho el testamento. Sigue, Joaquín. 7 piezas de naval grueso, 9 piezas de naval fino. Era la tela apropiada para la navegación de los marineros, que era resistente al viento y al salitre, a los fríos y a los calores. Le llamaban naval. Sigue. 2 piezas de Holanda fino número 4. La Holanda se empleaba para las camisas, y la Holanda, la verán ustedes, en el cura cuando dice la misa, todo lo que cubre el cal y todo esto es una tela blanca preciosa. La Holanda venía muy bien para las camisas. El Cano llevaba 19 camisas. ¿Por qué? Porque él aprendió en la primera expedición que a veces se metían en el Pacífico y no veían agua dulce nunca. Y entonces las camisas se le ponían sudorosas y no la podía lavar con agua salada, porque el agua salada no puede lavarse una camisa. Y entonces él llevaba 19 camisas, porque en el testamento 19. Pero yo me empezaba a preguntar por qué, y un escritor del siglo XVII dice que uno de los problemas que tenían los marineros era por las camisas. Porque claro, el océano nada más que se ve cielo y agua salada. Y agua dulce cuando llueve. Por eso lo dan las tiendas. Entonces la Holanda era esa tienda, ese pañito leve, blanco, que limpiaban y secaban los paños. Y el angeos, que va a decir, también medido es un lienzo de verano, pero mucho más vasto, incluso tiene un poquito de esparto. Sigue, Joaquín. 3 piezas de media Holanda a largo.
una pieza de angeos de 27 anas, una pieza de manteles de 8 cuarteles. ¿Ven ustedes las 27 anas? Imagínense 27 veces. Todo medido porque esto lo llevaba media con Diego de Covarrubia. Y la madre, cuando abriera el testamento, tenía que saber a cómo se había vendido esa tierra. Sigue. 51 bacinejas grandes y pequeñas, 100 mazos de matamundo, Perlitas de cristal, que se vendían muy bien. 100 mazos de abalorios, Sí. 100 libras de cristalino azul de lo común, 100 piezas de bacinejas que pesaron 124 libras y media, más 50 manillas que pesaron 25 libras, más 20 aguamaniles. Aguamaniles, yo me acuerdo, cuando chico no había agua corriente, en el lavabo donde estaba mi padre, le ponían el agua, el aguamanil, esa vasija que tenía esa forma así, con una punta para que saliera el agua fácilmente y que tuviera mucha capacidad. Y cuando tú te fueras a lavarte, no se te fuera todo el agua de la vasija. Esos eran los aguamaniles. Claro, esos metales, el Cano se dio cuenta que producía mucho clavo, que a los indios les encantaba esas piezas metálicas. Pues nosotros la metalurgia la teníamos muy avanzada en Occidente y ellos allí no tenían metales de hierro. Llevaban toneles de clavo para venderlos allí, tijeras, hierro. Eso todo lo dice el testamento. Sí, Joaquín. Más 20 aguamaniles, más 50 saleros, más 100 libras de cristalino común. Bien, sigue. Una resma de papel, 200 mazos de matamundo e abalorios, 6 libras de margaritas, 100 docenas de cascabeles medianos y 50 de los pequeños. Bien, las resmas de papel son 250 pliegos, es decir, 500 folios. Todavía los paquetes los venden en resmas. Lo que pasa es que van los folios cortantes, sin embargo, venían en pliego. Me acuerdo cuando hice el examen de ingreso, para hacer el examen de ingreso había que hacer la instancia en un pliego de papel de barba y escrita a mano y presentarla en el Instituto de Jerez. Te pedían el pliego, el pliego. El Cano llevaba una resma de papel. Una resma de papel la compró él, lo tengo yo, por lo visto en las cuentas de la expedición. La resma de papel en La Coruña se vendía los 500 folios a 250 maravedíes. Eso costaba el papel, era muy caro el papel. Hoy día, como hacemos el papel de los árboles, nos cuesta más barato, pero antes se hacía detrás. 250 maravedíes. Bien. Es decir, y por esa resma daban un quintal de clavo, que eran 45 kilos, es decir, por 250 maravedíes que te costaba la resma, tú ganabas 15.750 maravedíes. Merecía la pena llevar una resma de papel, ¿no? Pues esto, ¿y por qué saca yo esto? Porque cuando el Cano vuelve, allí se queda un saludeño, que es Diego Arias, se queda allí al cargo con las cosas que no se habían vendido. Y entre lo que no se había vendido se habían resguardado 30 resmas de papel. Fíjate que el papel se inventó en China y en Oriente. Sin embargo, el papel occidental, el papel de los genes, este papel que está lleno el archivo de India, ahí se deberían devolverlo por los reyezuelos aquellos. Y entonces ahí dice, se han quedado tanto y esto vale, y sello el precio de costo que le dieron que le daban en la casa de la contratación a las resmas de papel. Y así he sacado yo la proporción, porque en las cuentas de La Coruña, a cómo se vendía el papel y luego cómo se... Era un negocio purísimo. Y luego lo de los cascabeles no le digo nada, vamos, lo de los cascabeles, una cosa tan bonita, cuando un indio oía un metal que sonaba y se lo ponía a un caballo, o a un perro, a lo que sea, a un gato, sentir por dónde va el gato, lo que era un cascabel, eso era un negocio también, era un rescate muy bien, Joaquín. 20 declas de cuchillos, sí, más otras 6 docenas, 4 docenas de tijeras, 12 madejas de hilo de manicordio y 18 sombreros vedejudos. Bien, me quedo ahí con los 48 tijeras. La tijera es una cosa utilísima que se debería de vender. Es que eso es un invento que está igual que cuando se inventó, hay que ver lo cómodo que es una tijera, que en una cocina no podemos prescindir de ella, ni en una casa, yo qué sé, las tijeras. Yo una de las cosas que en mi casa digo, este es el sitio de la tijera. Este es un invento y debía ser un negocio. Y luego lo que dice de las cuerdas de manicordio era un organillo, que a mí me hubiera gustado que ustedes lo vieran en el libro, lo he puesto, un organillo pequeño. Estamos acostumbrados, Zweig, el alemán, toda esta gente dice que sonaban los cañones.
La música fue protagonista en las expediciones del Cano, porque este manicomio que dice que tocaban un organillo por las tardes, cantaban la salve, afinaban, o cantaban romance, cantaban. Esa vida yo he dedicado un capítulo en el libro a la música basándome en esas cuerdas de manicomio. Bien, Joaquín, vamos a terminar con las telas y pasamos a la flecha. Y ya acabamos. Ven, ropa de vestir. Una capa aguadera traída de grana. Una capa aguadera es una capa para cubrirse tupida, tupida para la lluvia. Sigue. Una chamarra verde de paño. Una chamarra de chamelote leonado. Una chamarra de paño verde oscuro fino. Es una prenda que no se cierra por delante, sino que va suelta. Lo han visto ustedes en la representación. Ahí les pongo yo con de qué eran las chamarras, incluso dibujos para que vean ustedes las chamarras. Sigue. Un sayo de raso todo aforrado. Cuando vayan ustedes mañana a la plaza, pásense por la Trinidad, vean la tumba y verán lo que era un sayo. Un sayo es una ropa amplia, fresquita. Sí, porque tiene muchos pliegues, o sea, una prenda, el sayo. Y fíjate que llevaba 4 o 6, fíjense los colores, sigue. Raso, fíjate el raso. Es la tela esa que hace el ruido. Sigue. Venga. Un sayo de raso todo aforrado. Un sayo anileto, su cuerpo de terciopelo plateado, aforrado. Si es plata con azul, el anileto es el anil. Sigue. Un sayo de Valencia. En todas las transcripciones negro. ponían de Valencia. Digo, un sayo de Valencia. Yo Valencia me suena por las naranjas y por la seda, pero un sayo de Valencia. Y es que hay una ciudad en Francia que se llama Valenciennes, que está frontera con Brujas, con todas esas telas que nos gusta cuando vamos a los Países Bajos. Y hay que poner Valencia, porque pone el testamento. El primer archivero que copió el testamento puso Valencia y todas las transcripciones yo he hecho un análisis que verán ustedes, nota por nota, porque he analizado todas las palabras, porque yo he ido con mucho detalle. Valencia, que es Valenciano. Sigue. Fajado de terciopelo traído. Sí. Un sayo morado viejo. Y ahora va a leer Joaquín los jubones. Los jubones es una prenda para presumir, pero fíjate ustedes de seda, de terciopelo, que el terciopelo no es como ahora de plástico, no, terciopelo auténtico, de seda, de raso colorado, el acuchillado, que es cuando tú tenías aquí una tela blanca y luego ponías una negra y hacía una cuchillada y te parecía de todo color. Fíjate ustedes la elegancia y el jubón. Yo me imagino que el Cano no debía ser un hombre como lo ponen en la estatua, porque una persona que se pone muchos jubones es que el cuerpo no lo tiene muy perfecto. Entonces el jubón con esos acolchamientos te daba un aspecto, los brazos y todo esto. Fíjense ustedes la cantidad de jubones y escuchen ustedes las telas y los colores. Sí. Un jubón de tafetán doble. Un jubón de terciopelo plateado traído. Un jubón de terciopelo negro traído. Un jubón de terciopelo leonado y cubierto. De color de león, sí, sí. Un jubón de raso colorado cubierto de tafetán, acuchillado y traído. Traído significa usado, sí. Un jubón de cañamazo cochillado, Este día es traída. diario, porque el cañamazo es una tela muy humilde. ¿Y sigue? Un jubón de cotilina blanca traída. Esto es como algodón, la cotilina, traída. Y sigue después. 19 camisas. Ya explica lo de las camisas. Porque el historiador tiene que preguntarse el porqué de las cosas. Y a mí me impresionó que la prenda que más tiene son las camisas. Y las calzas. Las calzas son como las medias. Lógico, a que lo ven ustedes lógico. Pues eso hay que explicarlo, es decir, sigue. Y una caja de antojos. Luego el Cano, que ustedes están acostumbrados a verlo, el viento, en la vela, con un personaje épico, era un personaje que se ponía como yo gafas. Porque lleva una caja dentro de una caja, no es que lleva una caja con muchos antojos, no, eran unos antojos medidos. Porque en el siglo XIII los venecianos en Murano inventaron un cristal artificial, porque antes para graduar la vista con las piedras naturales era imposible graduar la vista. Pero ya entonces los técnicos, dándole una determinada fusión al vidrio, una determinada densidad al vidrio, podían hacer para vista corta, para vista larga, para más o menos dioptría. Y entonces, esto quiere decir que el Cano era un hombre lector. Bueno, y vienen alabanza, en esa época he leído yo los libros de óptica, diciendo, sobre todo los dominicos, que esto nos aumenta la vida intelectual. Madre mía, ¿qué sería de mí sin gafas? A mí me ha dado con 79 años que tengo. A mí el poder leer, el poder asimilar, las gafas es un gran invento. Y entonces, esa imagen que tienen ustedes del Cano épico, por favor,
Póngale ustedes de antojo y póngalo leyendo libros, que eso lo vamos a hacer. Joaquín, te vas a ir a la fecha, porque yo creo que con lo que les he dicho y este final que vamos a hacer, va a quedar muy bien. Vete al documento y vas leyendo. Lo del vino ya lo he dicho, y vamos al final, donde fue fecho este testamento, que es el 14. Fue fecho y otorgado este dicho mi testamento dentro en la nao Vitoria en el mar del sur, estando a un grado de línea equinoccial a 26 días del mes de julio, año del Señor de 1526 años. Testigos que fueron presentes por testigo. Todos vascos. Martín García de Carquizano. Escribía estupendamente. Andrés de Gorostiaga. Es que un paisano suyo que era el mayordomo del buque, este el que le guardaba en la despensa todas las cosas y era paisano y familiar. Yo le hago la biografía porque estos Gorostiaga se dedicaban al negocio del vino, tenían carromatos que traían las cosas de los puertos a Castilla. O sea, este Gorostiaga es un personaje interesante y yo lo he ido siguiendo por Simancas y he hecho un poco, a los vascos le he puesto yo la biografía de cada uno de estos personajes que eran anónimos. Sigue. Hernando de Guevara. Sigue. Andrés de Urdaneta. Juanes de Zabala. Hay que ver eso de uno llamarse Juanes, o sea, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. El nombre de Juan es muy valenciano, la iglesia de los Juanes. Y aquí un Zabala, sigue. Martín de Uriarte. Andrés de Aleche. Que Aleche, cuando firma pone Alechia, con I, Alechia. Pero claro, que nadie dice Alechia, todo el mundo dice Aleche. Claro, yo buscaba en los diccionarios vascos, digo, a ver si encuentro una Aleche como Ibarreche. Pero que va, no me aparecía. Hasta que me di cuenta. Este es Aleche, hay un pueblecito en Álava, pequeñito, que se llama Aleche. Pues mira, ya este pueblo sabe que uno de Aleche fue testigo. Esta es la labor que se hace los historiadores que hacemos cuando miramos las cosas con detenimiento. Bien, pues esta es la fecha y con esto vamos a acabar. Fechar un testamento, ponerle lugar y día es muy importante para demostrar que es la última voluntad. Pues el canon, quién sabe si no hizo otros testamentos antes. Pero el que sabemos que es su última voluntad es este. Por tanto, es muy importante poner la fecha. No es una cosa baladí. Pero es un problema en todo un mar Pacífico en que no hay señales de tráfico. Pues aquí va uno por la autopista, dejo la provincia de Cádiz y me meto en Sevilla. Hoy ya estamos en Sevilla. Ahora estamos por las señales de tráfico nos va indicando. Por el mar, ya decía Salomón, que habían tres cosas que no dejaban huella por ningún lado. Que eran las serpientes por el campo, las águilas por el cielo y los navíos por la mar. Sin embargo, por la tierra, donde están hoy las carreteras, era por donde el hombre primitivamente andaba, que dejó una vereda, que era el camino más práctico. Esa vereda, cuando vinieron los carros, se hicieron carreteras, de ahí viene carretera. Después se la asfaltaron para los coches, sin embargo en el mar no hay vía. Entonces, ¿dónde fechamos? Estaban allí en pleno Pacífico. Ese dónde fue primero dentro de la nao Vitoria en el mar del sur. Eso lo pone Gorostiaga, porque yo, haciendo un análisis cadigráfico, yo veo que el testamento de dentro, porque es un testamento cerrado, en el testamento de dentro hay una fecha y pone en el mar del sur y escrita con otra letra. ¿Qué ha pasado? Que se nos muere este hombre. Y diría Gorostiaga, Urdaneta, vete y escribe el acta y llama al notario. Y tú escribe el acta. Y entonces Urdaneta, cuando pone la fecha en su documento, pone en el mar Pacífico. Sin embargo, Gorostiaga, que escribe porque se le nota la letra, pone en el mar del sur. Evidentemente, a Urdaneta le dijo el cano que el mar era Pacífico por el primer viaje, pero Gorostiaga vio que el Pacífico no tenía nada de Pacífico y prefirió llamarlo lo que Vasco Núñez de Balboa dijo, un mar que está al sur de Panamá. Pero es muy curioso porque además se ve la prisa del testamento examinando la escritura. Es que es una carta, o sea, existe una conversación la que se hace. Bien, por tanto, lo del mar de sur y el mar del norte, fechar en una nao y no en una ciudad, suponía hacerlo en una de las maquinarias más complejas que los seres humanos podían construir. Era un vaso grande de pino y roble, de alto borde, con una o dos cubiertas, más redondo que enfilado, con mástiles y con velas, y que volaba sobre agua. Dice, según Salomón, esto lo dicen los autores, las naos que cruzaban el mar bravío fueron inventadas por puro afán de lucro. Porque ustedes no ven cosa más atrevida, más osada que meterse en pleno océano con un temporal en un navío de madera. Es muy bonita la... Fray Tomás de la Torre llamaba a las naos caballos de pata y rocines de madera. Se
Se fechó en un mar, el Pacífico del Sur, en el agua salada que señoreaba la tercera parte de la esfera terrestre. Y hoy día, este fue el gran error. Yo creo que si el Cano Magallanes hubiera sabido lo grande que era el Pacífico, no emprende el viaje. Y en ese mar cabían 4 veces el continente americano. Para Gorostiaga fue primero una mar muy deleitosa de mirar, pero con el tiempo demostró su amargura. Fue muy peligrosa de pasear. Pablo Neruda lo dijo muy bien: el océano Pacífico se sale del mapa. No hay dónde ponerlo. Es tan grande, tan desordenado y azul, que no cabe en ninguna parte. Por eso lo dejaron frente a mi ventana. Neruda, le pongo el verso en el libro porque yo el libro, yo es que me he ido a los historiadores griegos, porque hay una historia que tú puedes narrar en estilo académico, un estilo prosaico académico. Yo, sin embargo, he hecho como hacía Tucídides, que hacían la historia pero bien contada, o González y Fernández Vidal, que cuentan la historia y la historia se lee con deleite, porque es una historia literaria. ¿Por qué un historiador que respete los documentos no puede dar literatura a la historia? Pues yo me he vuelto a los antiguos clásicos. En vez de hacer un libro, esto lo he procurado que la gente se meta en estas cosas. Bien, ¿por qué fecha cuando el día 26 de julio, cuando la sombra era más corta sobre la cubierta de la nao, se midió la altura del sol? Ese mediodía, que era un mediodía solar, yo lo hago en la playa muchas veces, yo cuando llega el verano me quito el reloj, bueno, aquí lo tengo, me quito el reloj y yo calculo el mediodía para irme de la playa, pongo un palito en la arena y cuando la sombra es más corta, digo, este es el mediodía. Pues lo mismo ese rito. Y ahí se acercaban todos los días ese rito del piloto midiendo la altura, todos los del barco se acercaban a ver, oh, ya estamos a... porque era una navegación astronómica. No tenían radares, no tenían ningún aparato, no tenían señales de tráfico. Cuando vamos nosotros por la carretera, nos falta tanto para llegar a Salamanca, hoy ya de unos 10 kilos, eso faltaba. El único modo es el 1 grado, 2 grados. Bien, ese día al mediodía he leído el libro de regimiento y ponía el libro de regimiento que cuando se tomó la altura del sol mediodía era 40 minutos, o sea, no había llegado a la hora. Sin embargo, el testamento pone 1 grado. Esto quiere decir que el testamento se terminó por la tarde, porque al día siguiente, el 27 de julio, ya pone a 2 grados de la línea equinoccial. Entonces se puede ver hasta por libro, el rey, por los escritos, por lo que he dicho al principio de que era una ley, podría saber hasta la velocidad de los barcos. Bien, por tanto, a esa hora, por la tarde, se hizo el testamento. Entonces aquí vamos a terminar con la Divina Comedia, porque yo mientras estaba haciéndolo el testamento me puse a leer la Divina Comedia. Invitado por mi hermano Joaquín, que me lo dijo, dice, Manolo, léete la Divina Comedia, que es impresionante. Y de la Divina Comedia saco muchas cosas y la he puesto en el libro, porque es que viene perfectamente decir lo de la Divina Comedia. Lo voy a leer para terminar. Dante en la Divina Comedia envolvía esas horas vespertinas en plena navegación en un ambiente sentimental y nostálgico. De luego, la tarde vista desde la playa en San Lucas, ¿verdad? Esa caída del sol, eso cuando ya la arena no proyecta sombra porque el sol se ha escondido, porque a mí me gusta ver el fenómeno, mientras el sol no se ha puesto, ver la sombra que dejan las dunitas esas pequeñas, y después cuando desaparece esa luz del crepúsculo, esa luz que fue la luz del mundo en el primero, el segundo y el tercer día de la creación, que es una luz sin haber sol, porque el sol se creó en el 4.º día. Yo siempre digo que entonces en el primer, el segundo y el tercer día del Génesis, la luz que existía era la del crepúsculo. Además dice el Génesis, y hubo tarde y mañana, no dice mañana y tarde. Esto lo decía yo a mis alumnos, digo, eso a Dios le pasaba como a mí, que me gusta más trabajar por la tarde que por la mañana. Sí, porque el Génesis tiene esas cositas. Bien, esa atmósfera del declive del sol, que encaja con el momento trascendente del Cano, de estampar su firma en el testamento, esos instantes mágicos del ocaso del sol, en esos momentos renacen los deseos en el corazón de los marinos. Brotan los tiernos recuerdos del día en que dijeron adiós a sus madres, a sus esposas, a sus hijos y amigos. Desde el castillo de popa, los pajes, porque ojo, el Urdaneta no era paje del Cano, no le digan nunca paje, porque ser criado tenía mucha categoría. Cuando había que limpiar el barco, todos los pajes tenían que ponerse a limpiar el barco, los criados no. Y los grumetes también tenían que ponerse a... Un criado estaba
al servicio específico. Luego la palabra criado, ya lo explico yo ahí en el libro, hay que entenderla así. Dice, cuando los pajes, que era lo que plañían las esquilas para anunciar el final del día y la oración, era una música de recuerdo. Juan Sebastián, por ahí. Ahora Joaquín va a ceder Juan Sebastián. Como Juan Sebastián estuvo en el Mediterráneo, pues sabía de italiano y sabía seguramente español. Yo voy a leerlo en italiano y mi hermano Joaquín, haciendo de Juan Sebastián el Cano, lo va a leer en italiano. Y vamos a escuchar a Dante y a la lengua de esto. Era già l'ora che volge il desio. Era la hora que enciende el deseo y la nostalgia. Ai naviganti entenerice il cuore. La hora que enternece el corazón de los navegantes. Lo di ci han detto ai dolci amici addio. Era la hora en que se recuerda el día del adiós a los dulces amigos. E che lo nuovo peregrin d'amore punge, compungido. Cuando uno está compungido, el verbo punge, tradúcelo conmigo. En que el nuevo peregrino, lejos de su patria, se estremece de amor. Se ode, esquila, la campanita, di lontano. A mí me hacía mucha gracia mi madre cuando decía, mi hijo Joaquín nació cuando salía la Virgen del Sudor de la iglesia de Madre de Dios, dice, porque yo estaba oyendo las campanas. A mí estos sonidos de las campanas, o cuando nació mi hermano Pepe, decía mi madre que se oían las campanas cuando salía San Antonio en el barrio alto. Se oyen las campanas, este sonido de las campanas parece que se queda grabado. Y esto de que diga Dante, se ode, esquila di lontano, porque en el barco tocaban las campanitas para hacer las oraciones. ¿Venga? Se oye un toque de campanas de lejos. Que paia il giorno pianger, llorar, que si muere, que se muere. Que parece que llora el día que va muriendo. Y esto, así va el libro. O sea, podríamos estar aquí, yo me podría hablar, pero yo creo que hemos dicho lo suficiente para que ustedes vean el libro, y yo lo he llenado de muchísimas imágenes. Vamos, he puesto hasta imágenes del purgatorio, para que vean ustedes cómo se imaginaba en tiempo del Cano el purgatorio. Y he puesto la escena de los avaros, en que aparece el castigo a los avaros en el purgatorio, después de estar vagando por un montón de sitios, cuando le decían una misa ya podían pasar al castigo. Y el castigo de los avaros está castigado, tirado en el suelo con la cabeza mirando a la tierra, por haber amado tanto los bienes de la tierra. A los envidiosos le ponían los ojos cerrados con alambre. A los golosos le ponían manzana y alimento, y cuando iban a coger, se subía para arriba. Vamos, los castigos de la Divina Comedia, léanse ustedes la Divina Comedia, porque es un mundo de imaginación. Y además, es que es todo. O sea, es que eso que te diga, que todos los del purgatorio se extrañaron de que Dante, cuando bajó al purgatorio, proyectaba sombras. Dijeron, tú no eres un alma, tú eres un cuerpo. Porque claro, hasta que no venía el juicio final, no se junta el alma con el cuerpo. Y la Divina Comedia, para entender esto, es que a estos hombres, para entender este testamento, es fundamental como leerse al Quijote. Yo me he leído, y verán ustedes, mucha literatura, y yo he hecho ese libro, me he llevado 5 años jubilado. Yo me creía que me iba a deprimir de no enseñar, porque a mí me gusta enseñar en la universidad, y cuando dejé de enseñar yo me voy a deprimir, pero yo que se me he puesto con estas cosas, y luego con el gusto de venir a veces aquí al pueblo cuando me invita Manolo a dar una conferencia, o Enrique en el círculo, que escribir un artículo, pues mira, me siento desarrollado, porque yo me veo con mis 79 años, a Dios gracias, me veo muy despierto y gustándome estas cosas, y me gusta que ustedes lo disfruten. Y yo he hecho ese libro, y lo agradezco a la universidad, a la Junta de Andalucía, que también es coeditor, al Ateneo, a la bodega, esta que me haya hecho recordar lo que decían los marinos, que los barcos olían a vino. O sea, y este olor se le quedó a Cano grabado, tanto que hizo venir en el segundo viaje, cuando estuvo en La Coruña, un barco desde Sevilla con 3 barriles, de los cuales él se quedó 2, y otro se lo quedó Cristóbal de Aro, que era el hombre que ponía el dinero. Y vino blanco, porque el vino blanco es el que puede marearse y el que puede amontillarse, y el que mejor se vomitaba cuando uno cogía una pequeña borrachera. Y de ahí le hablo del papel del vino, que era, digamos, un motor de la navegación. Y nada más. Muy bien.
detrás tenéis a la librería Forum con los libros. Os puedo decir que la lectura es una maravilla. El primer capítulo, muchas veces cuando leemos un libro, las primeras páginas son las que de alguna manera nos va a decir qué es lo que tenemos entre manos. El primer capítulo es una auténtica delicia. Ahora vamos a tomar una copita de vino y vamos a charlar un ratito también. Muchas gracias. Elena, muchísimas gracias.